esta oportunidad nos acompaña Marianela Chiarella. ¿Dije bien, Chiarella? Perfecto. Perfecto. Eh, Militante, hija militante, peronista él. En su momento fue incluso compañero de la Cámpora, tu viejo. Sí. Y además, madre cultivadora de cannabis. Contanos un poquito más de vos. A ver, Bueno, presentate. ay, hola, buenos días, buenas tardes. No, no sé a qué hora sale. O está. Tranqui. Em, bueno, sí, de cuna ya venimos de familia militante. Em, ya de adulta, más militante también. Fuimos sumando luchas y causas. Es como que, bueno, está muy marcada por ahí la vida de cada persona, según lo que haga, las luchas también por las que empieza a existir o a hacer. Siempre, siempre por el lado de la justicia social, de, de los derechos, de bueno, de todo lo que necesitamos para ser y existir con dignidad en esta vida. Y, y bueno, se han dado situaciones en mi propia historia que me ha llevado a donde estoy, que me trajo hasta acá, no que me llevo, que me trajo hasta acá, con el tema del cultivo. Y ustedes, como para contextualizar un Ujú. poquito, ¿de dónde vienen? ¿Son de aquí? ¿Vienen de otro lado? Yo soy nacida en Río Tercero, en Córdoba, pero bueno, soy más mercedina que cordobesa porque a los 11 años ya estaba acá Claro. con mi familia. Nos vinimos, bueno, fue muy duro venirnos para Villa Mercedes, eh, porque bueno, fue un desarraigo, el primer desarraigo que tuvimos como familia, buscando posibilidades. Bueno, acá las tierras sanluiseñas tenían esas posibilidades para quienes somos de afuera y bueno, así nos da la bienvenida a Villa Mercedes, por cuestiones de laburo y supervivencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, desde ahí yo ya hice la secundaria acá, empecé el profesorado, no lo terminé, fui mamá de Francina a los 20 años y bueno, ya después la vida se fue presentando a medida que iban sucediendo y iba haciendo, ¿no? Siempre pensando uno siempre busca, eh, no sé, un tipo de vida o tiene la fantasía, los ideales y demás. Y Y hasta el día vos de hoy todo se fue seguís, modificando, pero bueno, seguimos con todo eso. y vos dijiste que se vinieron cuando vos tenías 11, Ujú. ¿verdad? Y vos, siendo ahí niña todavía, 11 años, ¿no? Eh, ¿Cuál era esa imagen que tenías vos respecto a lo que voy a esto? ¿Cómo era ese marco de referencia o ese ambiente familiar relacionado con el activismo, con la militancia? ¿Cuál era tu ejemplo, digamos? Y para mí era como, no sé, yo lo veía a mi viejo y era estar, ir, venir, siempre al palo, siempre. Bueno, allá en Río Tercero es como tenía mucha militancia con la juventud peronista, se inauguraban plazas, se iba a los barrios eh, más vulnerables, periféricos, a esto, a brindar ayuda, acompañamientos, palabras así como que hoy quizás la tenemos muy, no sé si naturalizadas, pero la escuchamos muy seguido. En esa época no, era como no estaba mucho esto del acompañamiento, de estar, se hablaban de otras formas y yo era niña y era todo un juego, imagínate, era ir y bueno, por ahí sí, eran charlas, debates, discusiones acaloradas entre militantes, compañeros, sucedían cosas, o sea, no es que era todo color de rosas. Dentro de la familia tampoco era fácil llevar, ¿no?
o para mi vieja acompañar esa vida de militancia de mi viejo. Porque ella, digamos, no podía andar con nosotras, que encima éramos 3 hermanitas, chicas, entonces como que bueno, tenía ahí su carga pesada la persona que acompaña al militante, ¿no? Porque es una tarea que te consume un montón y cuando querés ver, bueno, lo difícil es eso, cuando no hay un equilibrio quizás, pero a nosotras nos encantaba ir y estar y cantar la marcha peronista y el sentimiento, o sea, como vos te das cuenta con la otra persona cuando siente no la militancia, sino su ideología, su lucha en la sangre. Entonces, como que bueno, venimos ahí bien arraigados con eso y bueno, y es lo que nos llevó también a tener las posturas que tenemos quizás o que tengo con respecto a una lucha. Yo como que a las luchas las hago muy, muy carne y a veces vuelvo a esos recuerdos de decir, bueno, pará porque también está esta vida, o sea, uno tiene que buscar ese equilibrio entre la militancia, el activismo, la exposición que significa más hoy en día, y bueno, con el tema de la planta igual también, porque uno ya era peronista de cuna, pero Sí. el cultivo no, con El la cultivo, marihuana era otra historia. y eso fue, digamos, más en contexto infante, después ya más joven, más veinteañera. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a la universidad? ¿Trabajaste? Ay, bueno, a esa edad no tenía tan claras las cosas. Había empezado el profesorado en teatro ahí en el Instituto de Formación Docente, Acá en Villa Mercedes. acá en Villa Mercedes. No porque amase la docencia, Sí. sino porque amaba el teatro. Y bueno, ¿Y eso fue en qué año más o menos? en el 2000, fue cuando 2001 empecé, Ah, plena crisis. ujú. Así que hablando de crisis, yo nací en el 82. Recuerdo las crisis ya con Alfonsín, con la hiperinflación, Sí. que ahí estaba todo mal, el peronismo con el radicalismo, ¿no? No se podían juntar en Sí. esa época. Pero sí recuerdo el caos y el desastre que, bueno, nos llevó a tantos años de pelearla allá y no tener una salida, a buscar otra en otro lado. Y Y nos vinieron vinimos aquí. para acá y, bueno, me fui. Para otro No, lado. que estábamos en que estabas estudiando el profesorado de teatro. Ah, bueno. Bueno, en el 2001, plena Sí, crisis, sí, yo en el 99 había terminado la secundaria, sí. 2000 trabajé, eran trabajos siempre de 3 meses, porque Sí, te tomaban changas, 3 meses sí. y nada en blanco. Bueno, así por 2 mangos, nada. Entro a estudiar en el instituto y bueno, de 10 el primer año, ya en el segundo año arranco embarazada y bueno, no es que lo padecía porque yo tenía también ese ideal de Disney, de la familia y bueno, entonces como que yo no me sentía como, no voy a poder seguir estudiando, Claro. pero yo estaba feliz porque iba a ser mi familia. Claro. Y que no sucedió así tampoco. Y bueno, así como entre tumbos y tumbos, nada, llegamos al 2017, que yo ahí ya tengo mi otra hija, Ujú. Jasmina, Sí. y bueno, me salté así como un par de etapas porque es re largo todo, Sí, toda sí, sí. Sí, la está historia. Pero bueno, en el 2014 yo la tengo a Jasmina. Francina es mi hija más grande, Jasmina mi segunda hija. Y bueno, y con ella como que se nos abre el universo, el mundo, la existencia así en dos, un agujero negro y luces y oscuridad y bueno. ¿Eso fue con Francina o Jazmín? Con Jasmina, la más Ajá. chica.
Sí, yo con Francina también tuvimos una chica re power, Fran, también militante. Es como que no es que yo le dije Sí. milita, Claro, no, lo sentimos. Me el ganó fruto de mano ella con el tema del feminismo, no es que me ganó de mano, Ajá. sino que es como que ella me arrastró. Porque bueno, empezaban a suceder cosas que nada que ver conmigo, mi hija, su vida, una cosa totalmente diferente a la mía, y fue aprender a esto, a flexibilizar la mente, digamos, Sí, está bien. a aceptar que, que hay un montón de cosas en la vida que no parte por uno, por una o por une. Y cuando te toca, bueno, es aprender a aceptarlo y abrirse a todas esas cuestiones, porque hay muchos temas en cuanto a cómo vive la persona, su contexto, los apoyos que tienen o que no los tienen. En ese momento como que ella quiso empezar a militar en el feminismo y yo la acompañé, pero yo no era consciente realmente de lo que era el feminismo, no, o sea, no es que venía en esa causa, en esa lucha, en esa visibilización, ¿no? Y hablando de abrirse a lo nuevo, ¿cómo llegaste a la parte del cultivo de la cannabis? Y por una situación con Jasmina, mi hija más chica, porque en el 2017, antes de cumplir los 3 años, le diagnostican leucemia linfático aguda. Y bueno, eso fue en Córdoba, habíamos ido a una interconsulta a ver qué onda, porque acá no le encontrábamos qué podía ser lo que tenía, había empezado a tener síntomas en su cuerpo, moretones, dolores, era bebé, así que no te podía decir qué es lo de qué le dolía, qué le pasaba. Y eran como que, bueno, tenía los moretones que le veíamos así, pensábamos que era golpe porque, bueno, era una nena que caminaba no hace mucho, típico de la edad. Tampoco eran moretones grandes, eran como marcas así. Y después era como que la querías alzar y lloraba o cualquier cosa estaba mal y lloraba y era una nena feliz y alegre y era todo fiesta para ella y de repente, no sé, empezaba a estar muy molesta, era todo tedioso, fiebre, como que le venían 2 días fiebre, 3 días no, volvía a subirle fiebre, toda fiebre alta, los laboratorios que unos daban una cosa, otros la otra, es como una desesperación, un caos, así que carajos está pasando acá. Bueno, sin diagnóstico nos vamos con todos los estudios que tenemos a Córdoba y esto fue en marzo del 2017, finales de marzo. El 27, 28 de marzo nos fuimos para Córdoba. Habíamos venido al palo porque estábamos con toda la organización del acto del 24 de marzo. Entonces como que bueno, veníamos así muy acelerados con todo y para el 24 de marzo no pudimos participar en nada porque bueno, la teníamos ya mala a Jasmina con fiebres y dolores y demás. Y bueno, nos fuimos para allá con lo opuesto porque íbamos a hacer una interconsulta y volvíamos. Resulta ser que llegamos al hospital de niños de allá de Córdoba y con los estudios que teníamos y apenas nos ve, qué sé yo, un infectólogo infantil, ahí fue que nos da la noticia de que podía ser tal y tal cosa o leucemia. La cosa nos dijo así, como yo no le di bola. El padre sí se descompuso porque es como que con el diario del lunes él algo se venía imaginando, pero yo ni por las tapas, porque no teníamos tampoco antecedentes, nada. Y cuando me estaban diciendo eso es como decir, me estaban diciendo es leucemia y yo estaba esperando a que le hagan el estudio para ver
para descartarla, no, no Claro. para confirmar. Te entiendo. Y automáticamente nos dijeron, bueno, se quedan acá internados, le vamos a hacer, no hace falta hacerles más laboratorios, sí hay que hacerle una punción. Ujú. Y fue así cuando, entras a toda, Qué, toda la movida. qué desestructurantes y qué impactantes son esos giros que te da la vida, ¿no? Cuando vos decís, no, voy al médico por esto, y en un segundo te dio vuelta la página completa, te Sí, cambió. te cambia la existencia totalmente y no te das cuenta que se está rajando la tierra ahí. Te das cuenta en el momento que empezás, que se te abre por todos lados, que tenés que hacer pie y tenés que aceptar lo que está pasando y no tenés tiempo a nada. Porque te dicen de entrada, bueno, que hay que estar y que una de las cosas que hay que ser fuertes como familia, porque es difícil Claro. aceptarlo. Después cuando lo aceptas, es como, bueno, Es como que lo incorporás lo y, incorporás o no sabes claro, o lo realmente cómo intentás. actuar. Se te desarma la vida, no es el diagnóstico, es lo que Claro. sucede después del diagnóstico. Porque imagínate que llegamos allá, fue eh, internarla, automáticamente pasarla a aislamiento, porque había que prepararle su cuerpito para que empiece a recibir su primer dosis de quimioterapia, y a todo esto recién llegábamos. O sea, te estoy hablando, en una semana sucede todo eso. Que buscar un catéter que no se conseguía, porque bueno, son todas estas cuestiones que siempre suceden alrededor de salud, Sí. ¿no? No conseguir esa medida es En Córdoba, discúlpame, ¿a dónde fueron? al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Bien. Y de repente como que se llegaba el día de la primer quimio y todavía no tenía el catéter y había que hacerle la cirugía y teníamos 3 días para conseguir todo. Y si no, le iban a pasar la primer quimio así Por vena. endovenosa. Ujú. Y eso es, la quimio, el líquido, es aceite, es un aceite, es un, no sé, Sí, es viscoso. tremendo. Eh, y se le iban a reventar las venitas porque, bueno, por eso sí o sí necesitaba ponerse el El catéter para catéter. recibir la quimio. Y resulta ser que llega el 7 de abril, el día de su cumpleaños. Ese día empieza a recibir su primer quimio, después de haber conseguido, de haberle hecho la cirugía y todos los prequirúrgicos para que su cuerpo diga, bueno, sí, ya está bien, empieza con la quimio. Y de ahí no salimos más. Entramos en aislamiento y no nos volvimos más. A todo esto, bueno, eso fue durante todo el 2017, en diciembre nos dan el alta. Francina, mi hija más grande, cumplía los 15 en junio, así que tampoco pasamos su cumple, o sea, porque aparte de esto, disponibilidad económica no había en demasía, o sea, no es que se podía viajar, ir y volver, entonces como que bueno, sufrimos mucho, no sería desapego, arrancamientos, Sí. desraizamiento. Bien. Bien. Bueno, transitamos todo allá con éxito el tratamiento de Jasmina, y nos dan el alta en diciembre del 2017 y yo ya me vuelvo acá. Como te decía, con una vida totalmente cambiada, es como si hubiesen hecho así, girado, abrieron la puerta y nada era lo que era antes. Entonces, bueno, fue el reencuentro también con mi hija, de volver a estar y de volver a rehacernos como familia, pero ya éramos 3 ahora. No éramos con el papá de Jasmina, porque, bueno, existió la separación allá, sino que era de nosotras 3 empezar el hogar. Y de qué se trataba todo no tenía ni idea. Pero bueno, fue un empezar a caminar y ver de qué se trataba, ¿no? Ahí empiezo, en esta recuperación de tiempo también con Francina, ella empieza la militancia activa con el tema del feminismo,
Y yo en Bien. ese momento yo sentía que con ese activismo, con esa lucha, yo acompañaba, siempre me sentí en el lugar de acompañarla, como que no sentía que era una lucha mía, como que tenía, no sé por qué lo sentía así. Después te vas dando cuenta que el feminismo es como, el peronismo es como el cultivo, sos vos, es tu esencia, es lo que va formando tu esencia, Es ¿no? un eje transversal, dijéramos, en la Exactamente. educación. Sí, bueno, es todo, Sí. transversalidad, Ujú. integralidad, porque empezás a integrar y no sos una cosa sin la otra y no sé, yo no Claro. sé, fue la forma también, el paso a paso de transitar todo ese tiempo y bueno, a la vez llegó el tema del cultivo, eh, porque bueno, Jasmina seguía con su quimioterapia. El tema del cultivo vino ¿lo investigaste vos? ¿Vino de la mano de Francina? No, no. ¿Cómo fue? En Córdoba, yo estando en Córdoba me habían empezado a hablar. Bueno, fue como una lluvia de tratamientos y de otras alternativas y de medicina natural y la ayurveda y esto y lo otro, cosas que yo no tenía ni idea tampoco porque no las vivía, yo tenía otra vida, otra ¿Y te historia. venían o vos las buscabas? No, todo el mundo ¿Te es traía como, algo? sí, yo Ujú, no podía igual filtrar lo que me estaban diciendo. Me hablaban de biodecodificación, de esto, de lo otro. ujú. De acá mucha gente, yo creo que sobrevivimos y fue todo exitoso allá en Córdoba porque tuvimos un apoyo no solamente de la familia, sino de la sociedad, de gente que conocíamos, de gente que no, de gente de otros lados. Em, no, yo no es que practicaba la religión, el catolicismo, que soy Ujú. bautizada en el catolicismo. Sí. Tengo que ir a hacerla, a desprenderme, pero bueno, en cierto modo tampoco niego mis raíces Claro. de dónde Tu, vengo. tu, tu, tu espiritualidad, no importa. Claro, hoy la entiendo desde otro lugar, Claro, sí, después de sí, haber sí. pasado por rebeldías y Sí. por negaciones y por empezar a aceptar y empezar a ver las cosas por otro lado, entenderla desde otro lugar, desde un lugar mucho más eh, de autoconocimiento y espiritualidad, que es por lo que vamos fuera todo el tiempo, pero cuando llegamos a eso, porque ya la vida te lo está pidiendo, como pará, porque lo técnico, lo que fue, lo que tenías que hacer, lo que ya lo hiciste y todo salió mal, pero salió bien, y acá estás, y ahora hay que empezar desde otro lugar. Bien. Eh, entonces, bueno, con el tema del cultivo, me Ujú. había, mm, me había llegado información, poca, sobre el aceite de cannabis, por una amiga que me decía que había una chica que también tenía cáncer, que Gente de eh, acá, de Villa Mercedes, o en de et- todos lados. no, esta chica Ujú. que me lo dice, que me cuenta de otra amiga que tenía cáncer también, es una amiga mía de acá que está viviendo allá. Ujú. Y bueno, me va a visitar y me dice, fíjate, ¿por qué no probás? Y yo era como que, no sé, me estabas diciendo cualquier otra cosa. También es como que probá con el aloe vera, o sea, como que eran Claro. cosas que en ese momento era desconocido para mí porque yo no tenía las prácticas, ni la información, ni el conocimiento. eh, y tampoco en mi alrededor, en mi contexto, tampoco, ¿no? Cuando se lo planteamos al médico, al oncólogo de Jasmina, era como que no, No quería hacer nada. un no rotundo, Ujú. eh, y nos quedamos así como que, bueno, uno se entrega a lo que hay en ese momento y a la fe que tenés también. Nosotros en ese momento confiábamos al 100% del recurso que teníamos, que era el médico y eran las quimioterapias, y a pesar de todo lo que significaba, pero bueno, son las herramientas que hay
y nos las tomamos y las cumplimos y bueno, y fue todo exitoso. Cuando nos volvemos, Jasmina tenía su etapa de mantenimiento con quimioterapia oral, que eran 18 meses más. Bien. Y ahí fue que, bueno, yo venía con esto del cannabis, del aceite, de no haber encontrado información allá. Cuando dimos con el médico de allá, le hicieron un allanamiento, lo metieron preso por narcotráfico, que es el doctor Laje. Él tenía la clínica del cannabis. Todo. ¿Eso en Río Tercero? Eso fue en Córdoba. Sí. ¿Pero él estaba en Río Tercero o no? ¿El doctor Laje o no? No sé si estaba en Río Tercero. No importa, Puede estaba en Córdoba, sí. Pero tenía su clínica de cannabis ahí. Sí. Y bueno, le pasa todo esto. Cuestiones que cierran la clínica y ya no había dónde ir a buscar información segura, ¿no? Sí teníamos por ahí pululando de un lado del otro, pero no era nada concreto. Y así, después con el tiempo me di cuenta que toda la información que me llegaba era información sana, buena, de buena fuente, pero no lo sabíamos. Pero hay como viste, me da la sensación de que hay como bueno, parafraseando un poquito lo que habías dicho antes de la espiritualidad y tal, hay como una especie de salto de fe, donde es cierto, o sea, uno tiende a aferrarse a lo conocido. Aunque incluso puedas saber que por él hay procedimientos en la misma medicina tradicional, es como que van por el mal menor, ¿no? Y tenés estas otras propuestas y alternativas y estás ahí como sí, con temor, con duda. Y no, es que imagínate, yo te voy a ser muy honesta, porque me parece que la honestidad es ante todo lo que nos permite también que la otra persona entienda de algunas cosas, de qué se trata. Pero, por ejemplo, nos venían con el tema de la alimentación, una alimentación sana, saludable, y Jasmina, después de una de las etapas que tenía que hacerse las quimios sin internación, salían así como desesperados de hambre, cuando no comen nada porque todo es como sabor a óxido. Entonces los chicos empiezan a no comer, a no tener apetito o a vomitar lo que comen, pero justamente por estas reacciones quimioterapéuticas. Y el único alimento, o lo que comía con gusto, con ganas, era un alfajor y tomar una coca. Claro. Vos cuando entras a ese mundo, lo primero que ves, de hecho, yo nunca había visto a una criatura sin pelo, ¿viste? Sí. Y entras ahí y empezás como a entrar en shock. Todo así, hasta que sucede que está la tuya igual y terminás estando sentada en el lugar donde estaba la otra mamá, que vos decías, ¿cómo puede estar hablando y cagándose de risa cuando la tenés acá y le están pasando la quimio y todo el día estar pensando si al otro día vamos a estar juntas de nuevo? Sí, te entiendo. Y bueno, y de repente sí, estábamos ahí y hasta que veíamos llegar a esa otra mamá que nos miraba con esa cara de desconcertada nuevamente y que tenías ganas de decirle tranquila porque, o sea, no es de un día para el otro y tenés que aprender a convivir con esto porque esto no va a desaparecer. No es que yo voy a llorar, voy a estar mal, voy a putear, voy a tener que seguir. Y ahí empezás a conocer un montón de otras realidades que te dan un sopapo en la cara, que bueno, después de esas cuestiones yo creo que vos te volvés resintiente o resiliente, ¿no? Por suerte yo sí me siento en el lugar privilegiado de no estar del lado del resintiente. Y ser resilientes todos los días también, ¿no? Pero bueno, es esto, no es que me llené de bronca, de injusticia por lo que pasó, que por qué a mi hija, que por qué a mí, que por qué esto, porque no tenía sentido. Y bueno,
Y, digamos, de una u otra forma diste con la cannabis, la empezaron a investigar, y en qué consistió ese camino a decir, bueno, ya está, vamos a cultivarla, vamos Y a usarla. cuando nos volvemos, esto sí es... Jasmina no tenía masa muscular, la había perdido, o sea, era una hilachita, era... entonces estaba inapetente, no comía poco, su estado emocional era muy cambiante, o por ahí también se enojaba con la gente, no quería ver a nadie, o esto, todo el mundo le resultaba desconocido y que algo le venían a hacer. Entonces fue como muy difícil aprender a volver a la normalidad que nos habían dicho, porque ya no existía esa normalidad y teníamos esta cuestión que ¿qué hacíamos? Porque no es que teníamos, ay, a ver, si con esta quimio o en esta etapa sale algo mal, podés darle esta otra cosa, no, era ese camino. Y escucho un día una entrevista en la radio, ahí en la Doctor Rock, y escucho hablar a los chicos de Alapu, que hablaban del cannabis. Y yo me reasombré porque era raro que esté sucediendo eso. Y bueno, ahí nomás dejaron en esa entrevista el número de contacto, los llamé y a los días tuvimos una reunión en casa con ellos y bueno, me dijeron de qué se trataba, pero es como que yo ya lo sabía sin saber, nunca me resultó extraño o desconocido lo que me hablaban. Diferente es con el tema de la ayurveda, ponele. Como que me hablaban y no la casaba con esto. Y bueno, y así fue. Yo tuve, nuevamente, me siento privilegiada porque tuve la gente que tenía que tener para poder llegar, ¿no? No es que me costó porque me tuve que ir como a otras mamás les pasaban o como a otras personas le pasaban, de ir a buscar abajo de un puente a un tipo que venía, le traía así un gotero de aceite y volvía a su casa y no sabía si volvía o no volvía. No tuve que transitar esa parte que sí muchas mamás al día de hoy lo siguen transitando. Entonces, bueno, fue empezar con ese goterito que me compartieron y junto con el goterito, las semillas. Y ahí empecé todo el camino. Y ahí, bueno, es un patrón que voy repitiendo porque de esto se trata. Me dieron el aceite, pero era esto, sin planta no había aceite. Claro. Entonces, aparte era ilegal en ese momento. Y ahí se corrían muchos riesgos y había muchas historias y muchos contextos. Había persecución. Mucha. Pero yo eso no tenía ni noción, no era consciente de esas cosas. Yo no tenía miedo. Nunca me sentí juzgada o que me hayan tratado así de estigmatizada, ¿no? Nunca me sentí estigmatizada. Y con la policía, y empecé a hacer esto, que hice, tengo vecinos por todos lados que son policías. No me hablo con ellos, pero sí que hice cuando empezó el jardín, cuando que nos volvimos y ya empezaba el jardín, porque ya cumplió los 4, sí. Fue a hablar con la directora del jardín y decirle, yo soy madre cultivadora por esto, te lo cuento porque si llega a suceder un allanamiento o algo, lo que sea, o sea, yo no quiero que mi hija pase por el trauma de que después la señalen y que le digan tu mamá que cultivaba y bueno, que todas las cosas que te dicen, que nada que ver, que del narcotráfico y toda la huevada esa que se entremezcla y nada que ver. Entonces era como si sucedía eso, yo blanqueaba en la escuela, blanqueaba, bueno, en la familia, por supuesto, en todos lados, blanqueaba las familias de las mamás de los compañeritos de mi hija, con ellos también blanqueaba todo.
Y eso estuvo genial, porque también sucedió en la primaria y que lo hablé con la directora y todo el mundo Y ahí sabía, ¿no? tenías, ahí ya, seguías con la gente de Alapu. Sí. Alapu era, Estuve con Alapu hasta el 2019. Alapu era una asociación de cultivadores de cannabis, local, de acá. Sí, de acá. La Sí. primera asociación canábica que tenía personería jurídica. Bueno, quizás también por eso uno se sentía tranquila, porque más allá de todos esos otros peligros, era como esto que no entiende la sociedad tampoco, que es difícil de entender, o la mayoría de la sociedad, entre la droga y la medicina, cuál es el punto, o de qué se trata, por qué esa división, por qué teníamos que estar así, si era una medicina y no estábamos haciendo nada mal, al contrario, era un bien que le hacía a ella y a todo el mundo que le compartíamos, porque vos a quien le compartas el aceite le resulta bien, es más beneficio que otra cosa. Y era como que, bueno, en esa dicotomía de estar cuidándonos, bueno, yo no tenía miedo de la policía o de que me vinieran a hacer un allanamiento. Era como que me sentía muy segura. Pero bueno, tenía los cogolleros. Entonces empezaron a ver un montón de cosas de todas las partes. No es todo bonito que vamos, cultivamos y hacemos y me dio resultado y salimos y todo bien. Pasan un montón de cosas. Pasa que te entran a tu casa, Te roban las te roban plantas. las plantas, hay robos que son muy violentos, muy traumáticos. Una de las últimas veces que me robaron las plantas, yo ya las tenía al lado de mi habitación y Jasmina en ese momento dormía conmigo y bueno, me asomo hacia la ventana y los tenía ahí y era una imagen muy salvaje. Y yo gritando desesperada y Jasmina también y viendo todo y a los gritos y de ahí después de esa noche ella no duerme liviano por las noches, ella está en alarma continua, hay ruido en el patio, hay esto, hay lo otro. Bueno, mira, pasaron más de 6 años que sucedieron esas cosas y al día de hoy ya se quedó así, se generó eso, ¿no? Que esté como muy pendiente de los ruidos del patio, de que Sí, si entró sí. alguien, de que no. Y bueno, son uno de los riesgos que también hemos corrido y que hemos padecido, que por Ujú. suerte no fue peor, ¿no? Y ahora que hablas de Jasmina, ya estamos en contexto de que cultivan su medicina. Sí. En ese sentido vale la pena decir que el que se roba una planta no se roba un faso, se roba medicina. Mm. Eso es lo que se está robando. Le está sacando la medicina a otra persona. Lo cual lo vuelve profundamente más grave y bueno, una Porque no se situación. logra entender de qué se trata Sí, y es como que uno intenta dando las charlas, haciendo encuentros, eh, compartir la enseñanza, de qué se trata, pero hay mucha resistencia y es como llegamos a un montón de lugares, a un montón de lados, pero no llegamos a donde tenemos que ir sí. verdaderamente, porque necesitamos la integración. Estado que bueno, ya prácticamente no lo tenemos, eh, es hablar y estar avalados y presentarse ante, ponele, o ante una escuela, o ante una familia, o ante... Vos tenés que estar avalado por quién, por la ley. Yo soy legal y puedo ir a esos lugares, pero tampoco puedo ir livianamente a una escuela a ir y decir, bueno, yo quiero dar una charla. No tengo las herramientas y no soy yo quien... Sí puedo ir y compartir mi experiencia, pero hay otra gente avalada para ir que de hecho tampoco tienen lugar ni les dan el espacio porque se juegan otras cosas. La adolescencia, todos los problemas que tienen, el problema de las adicciones de hoy en día. O sea, para la mamá que tiene una hija o un hijo de 12, 13, 14 años, inclusive más chiquitos, en las primarias también suceden cosas que las sabemos y nos hacemos los asombrados cuando nos enteramos públicamente de lo que se trata, pero está. Y
en primer lugar, que la marihuana no es droga, pero si tiene un mal uso, si hay un abuso en su uso, bueno, va a ser perjudicial para tu salud, pero no va a pasar más de eso, ¿no? No es que te va a Sí. matar. Vale la pena preguntarse a quién le conviene que sea una droga ilegal, ¿no? Y desde la ¿Quiénes son? farmacéutica hasta los políticos, la policía, a todos les conviene que sea una droga. Claro, porque hay una cuestión de mercado de fondo. La Mercado, policía en las notas a mí me da mucha bronca porque, bueno, los medios no se hacen mucho eco del cannabis, pro cannabis, ¿no? sí, sí, sí. Pero ves que te ponen que agarraron qué sé yo, a un adolescente de 18 años con, no sé, la cantidad de dosis o a una persona con un cultivo con tanto y te ponen la cantidad de dosis, el valor, te manejan todo el mercado en una nota. Vos decís que cuando sacas cuenta no entendés cuál es la dosis, de qué se trata la dosis, Sí, qué toman como dosis y de dónde sacan el valor sin eso no está regulado. claro. Eso Entonces, es si todo no un hay tema. regulación, el valor lo ponen ellos. Entonces, como que bueno, y de ahí empiezan a entremezclar, pero les conviene tenerlo porque para ir a lo grosso podemos hacer todo un circo de que agarramos de esto, de que lo Sí, otro. pero Pero lo demás lo sigue demás sigue estando, intacto. como que bueno, pongamos esto porque vamos a acomodar por Sí. este otro lado. Y, Y y Jasmina, digamos, ya lo tiene integrado el tratamiento con cannabis. O sea, ella ya se apropió sí, de eso. ella ya está. En realidad ella está entrando ahora en una etapa, ¿Qué eh, edad tiene ella ahora? ella ahora tiene 11 Ujú. y que se siente una nena totalmente re sana, de hecho lo es. Estamos en remisión, todavía no tenemos el 100% del alta. Nos quedan 2 años. Y es decir, a sus 13 ella va a tener el alta definitiva. Ujú. Sin embargo, es una niña sana. Y, y ella sí, te lo toma el aceite, qué sé yo, pero es como que yo no tengo ganas de seguir tomando el aceite. Claro. Y yo digo, yo ya lo sé. Le digo, pero acordate, por ejemplo, ella yo creo que en su vida se va a olvidar del Bactrim, del sabor de ese antibiótico. Sí, sí. Entonces como que igual lo toma rezongando, pero es por una cuestión de decir no quiero depender y yo tampoco quiero que dependa. Pero es lo que siempre le digo, por lo menos hasta tener el alta y después ella decide. Y va a Claro. poder decidir si lo va a querer seguir tomando, si no, porque en definitiva tampoco sabemos, porque no tenemos los estudios, o sea, ahora sí está como desbordando todo de estudios, de beneficios y de todo lo que resulta ser el cannabis medicinal en el organismo de las personas, de los seres humanos y de los seres no humanos, ¿no? Los animalitos. Y Sí, ahora es hasta hay como, veterinarios canábicos. Sí, claro, sí, sí, sí. porque es tanto y funcionan tanto que bueno, hay que investigar y de efectos benéficos tenemos un montón. Ahora, contraindicaciones también tenemos un montón, pero que no son tantas como los beneficios. Pero, Claro. ¿cuáles son esos efectos, digamos, que pueden no ser benéficos para vos? Que te dé somnolencia o que si tenés un problema, no sé, cardíaco, de arritmia, algún aceitito de alguna cepa que tenga mucha cantidad de THC puede ser que ayude a acelerar. Entonces, como sabiendo, teniendo esas pequeñas dosis de información, uno puede manejar mejor el tratamiento con el aceite, con el cannabis, con la marihuana. ¿Me entendés? Si hay algo que no me está haciendo bien y me está haciendo de más, yo puedo disminuir o suspenderlo. No pasa nada, no es que tengo que tener, ay no, con mucho cuidado voy a ir disminuyendo Ah. la dosis porque si no me... es como... Sí, no es como las otras, No, como la otra medicación. actúa totalmente diferente en ese Y vos, sentido. digamos, en este aquí ahora, estamos como en una etapa, en un momento de la historia entre que es caótico y distópico, ¿no? Porque pasan cosas que uno no se hubiera imaginado que pasaran, pero bueno, pasan.
Por ejemplo, viste que está, si no me equivoco, la Expo Cannabis. Sí. Y prácticamente está la Expo Cannabis al lado de la Bullrich. ¿Mm? No, es, Sí. es interesante porque, o sea, ahí es donde yo creo que se ve la doble moral, digamos, o hacia quienes apuntan y quién está detrás de ese fusil que apunta. Por ejemplo, en este caso, porque estamos hablando en particular del cannabis y su función como una medicina popular, en definitiva. Porque ahora es cierto, hay un montón de semillas, cepas, hay mucho por ahí. Antes era de repente comprar el prensado para el faso y de ahí buscar una semillita o ir ahí preguntando a ver quién tenía una semillita para empezar a tener una plantita. Claro. O sea, lo que voy es que dentro de lo que sería la gente, ¿no? Eh, el populismo, por así decirlo, eso está y claramente, en mi opinión, no se va a ir, no importa. No, no No importa quién importa venga, ya quién está. venga, ya está. Te hace una expo en tu nariz, ya está. Sí. Eh, hay como, podríamos decir que hay como una especie de sabiduría popular, ¿no? Que por ahí viene de la empiria cruda y concreta de esto que vos decís, de gente que dijo, bueno, qué sé yo pruebo por acá y funciona. Y se transformaron en reproductores de todo eso, de todo ese saber. Tiene mucho que ver, me dijiste que habías escuchado la entrevista con Eva, y tiene mucho que ver con esa relación de la medicina popular, en este caso con las plantas, que por ahí Mm. no hay estudios de las universidades, que a la palestra lo necesitamos y está todo bombardeado, pero lo necesitamos nosotros como gente de Sí. a pie, ¿no? Es esto. Nosotros tenemos, es como, es este paralelismo que vos decías. Sí, Porque de repente un médico, hablando de la medicina hegemónico tradicionalista, que no estoy en contra, no soy antivacuna, esas cosas me gusta también remarcarlas. Puedo estar a favor o en contra de un montón de cuestiones, pero no soy antivacuna. Eh, pero es como que el médico que aborda un tratamiento tiene la enfermedad y tiene el vademecum, claro, ¿no? procedimientos. Entonces, como todo lo que sucede por fuera de eso, lo que le sucede a la persona, cuando ya se les va de la mano, te dice, se me quemaron los libros, no hay más nada que hacer. Porque estas cuestiones que, que viene entre el conocimiento genético que nos vamos pasando y también la misticidad que tiene todo eso, que se deja de lado, y a la persona, a su historia, al contexto, todo eso no está en la medicina hegemónica. Acá sí, acá está todo. Y lo que tratamos de hacer es luchar para esa integralidad. No solta esto y quédate con esto, pero sí probar, intentar, más hoy en día que no hay medicación, que no, o si está la medicación, quizás no la tiene el hospital público y hay que comprarla y es impagable. Entonces, como decir, ¿qué mierda hago cuando no tengo esta herramienta? Bueno, uno tiene que tener el paño abierto a todo, a todo. Y buscar siempre todo lo que te haga bien. Los médicos no siempre, hoy hay una apertura, ¿no? de escucha en cuanto a los profesionales de la salud, hay más acompañamientos, pero no todos son así. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente después llega al médico, o de lo que me pasa a mí, de lo que yo escucho, no. El doctor me dio tal y tal cosa, me está haciendo mal, no la estoy tomando. Yo estoy buscando algo más natural, no quiero saber nada con las pastillas, no quiero. Y vos decís, qué bajón, porque el médico, en vez de ser tan resistente y tan ególatra y tan... abrite un poco y escuchar lo que te está diciendo y hacer el acompañamiento correcto.
porque la persona no te está tomando la pastilla, pero va y busca un aceite y andás a ver de dónde lo consigue. Podés tener la suerte de que conoces a la persona, el cultivador que tenés, pero si no, vos decís, sí, yo quiero lo natural, pero ¿dónde lo consigo? ¿Y Claro. quién te da esa información? Claro. O como el mismo médico también, que son pro cannabis, que te dice, bueno, sí, toma el aceite, pero ¿y a dónde? Ay, sale del consultorio, Sí. ¿y ahora dónde voy? ¿A dónde lo consigo? Sí, sí, sí. ¿Con quién hablo? Tengo vergüenza. Las personas también tienen prejuicios, venimos todos con juicios y prejuicios, Sí, ¿no? sí. Y si bien dentro de la cultura canábica y el contexto y la militancia, sabemos que el paradigma ya cambió y escuchamos y nos parece que estamos hablando de un vuelto o de un caramelo cuando hablamos de cannabis, sin tabúes, sin prejuicios, sin... pero cuando vos salís de ese contexto, que estamos todos en la misma, esto que me decías vos, resonamos, ¿no? Cuando estamos en otros lugares donde no resonamos de la misma manera, no está esa información, te das cuenta que es muy grande el porcentaje de la sociedad que todavía tiene unos prejuicios impresionantes y la negación y el miedo y termina siendo una tortura, cuando en realidad con esto estamos buscando a ver que la vida nos deje de doler, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente suceden estas otras cosas también, que por miedo, por desinformación, por vergüenza, no nos animamos a hablar, a preguntar, a decir, a ver, de qué se trata, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy necesitando. Entonces vos cuando te pones a hablar con la persona vas desgranando, no es que de entrada hablas de todo. Sí, de los beneficios de esto y de lo otro, pero a ver, contame vos que tenés un diagnóstico, tenés qué síntomas tenés, vos por qué querés el aceite. Porque por ahí es eso, vos tenés que saber qué es lo que estás necesitando o qué es lo que estás buscando mínimamente para entender cómo funciona también esta forma de medicinal de sanación y de curación, ¿no? Que no es... Es un poco ser soberano de tu propia salud y cuerpo, ¿no? Por eso coincido con vos, yo no rechazo la medicina tradicional completamente. Supongo que hay cosas buenas, cosas malas, cosas que... pero sí mi crítica que la hago a la institucionalidad médica en general, y también yo me hago cargo que está en esto de entender que la decisión final la tiene uno. Y bueno, y es tu decisión. Yo, por ejemplo, no sé, mi vieja se dializa. Y para mí, que ella se pudiera trasplantar era una buena noticia. Pero ella agarró y me dijo, no me quiero trasplantar. Y bueno, fue mi trabajo aceptar esa decisión. Pero ella eligió, ella decidió. Y me parece que eso es... Yo creo que tomar conciencia de esa realidad que es un poquito tu relato, que vos te fuiste empoderando, pero porque fuiste, según entiendo yo humildemente, empoderándote de la situación. No la dejaste a la deriva. Dijiste, bueno, vamos con esto. Es lo que nosotros llamamos ponerse en tarea. Eso es el principio de la sanación. Entender un poco las posibilidades que tiene cada uno. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué le dirías a una persona que está ahí, en ese lugar donde decimos, bueno, escucho toda esta info, me resuena esto, ¿qué hago? ¿Me quedo donde estoy? No, da el paso que tengas que dar y seguro, porque, a ver, yo para mí a veces se me hace difícil comprender por qué no pueden soltar ese miedo del prejuicio o qué es el miedo que tenés con respecto a esto. A ver, se lo estoy dando yo a mi hija y se lo empecé a dar cuando tenía 3 años. Y si venís vos y estás embarazada, te voy a decir que también lo consumas, o sea, sin miedo, que obviamente con un montón de información y cuestiones y demás, no porque esto va acompañado con esa información, no es, bueno, sí, probá,
no, tampoco así. Pero sí acompañando. Y si tenés un bebé recién nacido y salió con, hubo complicaciones, con problemas, con los ojos cerrados, pero yo te hablo desde el lugar de buena fuente, de buena mano, de haberlo transitado. De haberlo transitado y que no te estoy diciendo anda a comprar un goterito a la farmacia de nada. Yo te digo, vos probarlo tranquila, porque no te va a hacer mal. A lo sumo no vas a encontrar quizás directamente o en poco tiempo lo que estás necesitando, por ejemplo, un dolor crónico, que es por lo que más también la gente se desespera de ya basta. Entonces, como, bueno, vas y empezás a tomar y los primeros días no me hizo nada. No me funciona. Mucha gente desiste y mucha gente que te hace caso. Seguir probando porque la dosis es diferente para todo el mundo. Hay gente que te lo va a tomar todos los días, hay gente que te lo va a tomar entrecortado o lo va a empezar y lo va a dejar. O es tan infinita la variedad que es esto, es probar vos con esto, con lo que tenés, cómo te funciona de a poquito y sin expectativa. O sea, no es probar porque sí y me quiero curar y que me sane o que... No, es como... Es ir interactuando vos con lo que estás ingresando a tu organismo. Dejar pasar ahí el tiempo y ver cómo funciona. Cuando querés ver, estás durmiendo mejor, te levantás con ganas de vivir, con energía, porque en definitiva todas las enfermedades y patologías heavy tienen ese mismo proceso así de cadena, de sentir dolor, empezás con angustias, cambios de ánimo, esto te vuelves más, qué sé yo, reaccionario, con broncas, te calmas, te tranquilizás, si no te caes en una depresión. Y todo eso, lo que uno no puede ir sanando de a poco, ¿no? Es como que te arrastra y de esta forma todos esos procesos no es que no van a estar, porque son naturales, ¿no? Pero los llevas de otra manera, los llevas más tranquila, así empezás a encontrarle la vuelta, a recuperar calidad de vida, a decirme, no me daba cuenta yo que necesitaba tanto este descanso, o ya esa angustia empieza como que a ceder un poco, pero hasta que no hable igual la persona, la angustia no va a desaparecer, porque esto, creemos que no nos entienden también, o ni hablar personas que pasan por enfermedades más complicadas. Y yo lo puedo entender y yo puedo ser empática desde las situaciones que me tocaron vivir a mí. Sí. Como mamá, pero también como Marianela, como mujer y como niña, ¿no? De haber sufrido un abuso, de haber pasado por un montón de cosas, ¿no? Que uno las pasa en el relato, porque te vas directo a contar el ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, es como esto, yo no puedo decir, si yo pude, vos también vas a poder. Claro. No me vengan con que no puedan. El pobre es pobre porque quiere, como decir... No hay así. Una cuestión meritocrática. No, es un proceso. No. Incluso es un proceso colectivo. Y sí, es colectivo, es colectivo. Y si quiero empezar a cultivar, ¿no? ¿A dónde voy en este contexto? ¿Qué hago? Bueno, también es ¿qué huevo le vas a poner? ¿Qué ovario le vas a poner a la vida? Ya estamos así, Diosa. Bueno, en primer lugar, hablando desde lo legal, vos tenés que inscribirte en el ReproCan, ¿sí? Que es tedioso y está siendo difícil porque, bueno, el ReproCan es el programa que te autoriza el cultivo de manera legal, a vos como persona o a una asociación o a una organización, ¿no? Pero bueno, para cultivar tranquilo desde legalmente, sí o sí tenés que llevar esos pasos. Que, como te decía, es difícil.
porque no está funcionando bien, tenés que buscarte un médico también que te haga la vinculación de paciente cultivador, porque hay que llenar también toda una historia clínica, o sea, tenés que justificar el cultivo. Entonces vos, con eso ya tenés el paraguas, decir cultivo tranquilo. Ahora, si es difícil para vos, necesitas cultivar, no tenés plata para pagarle a un médico, porque bueno, todas esas cosas se pagan. Si bien el trámite es gratuito, pero la atención médica, la consulta, no. Entonces, bueno, y tampoco te cobran 2 mangos. Y cuando querés ver, también hay abusos y demás. Bueno, Sí, todo lo que se sí. desencadena en estas cosas. Si vos sabés para qué necesitas tu cultivo, cultiva tranquilo, aunque no tengas el Reprocan, como lo hice yo. Yo tenía bien definido, digamos, esto de poder justificar el fin de la marihuana. Bueno, Claro. vos tenés un diagnóstico, o así no lo tengas el diagnóstico, pero vos querés cultivar para estar mejor, no importa, después que lo llamen recreativo, terapéutico, medicinal, vos cultivás porque necesitas estar mejor. Ya si tenés alguna patología, bueno, mejor, porque son cosas así que van justificando ese fin de la planta, ¿no? Sí. El fin legítimo del uso de la planta, Sí. que es lo que te exige la ley, porque a vos si te paran en la calle, así tengas el Reprocan, te pueden dar un cachetazo y te hacen lo que quieran. No sé, como que está re difícil confiar en esas cosas, pero es eso, es animarse. Tenés un espacio, tenés una macetita, algo, un pedazo de tierra. Acá en Mercedes cultivar. ya, antes estaba la APU, ahora ya no hay más una ONG, una organización. Están los chicos de Verdesco ahora, Ajá. que es una organización que están logrando un montón de cosas, que está genial también. Que esto es, tenemos el autocultivo, Sí. que es la persona que cultiva su propia medicina, su propia Sí. planta, y tenés después también organizaciones como esta, como Verdesco, que vos sos socio, te haces socio, que también tenés que tener el Reprocan y demás, porque ellos como asociación o como organización tienen que tener tu cultivo para vos que no podés cultivar, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, también es con Reprocan, y ahora están haciendo un laburo recopado con Intequi, con la Universidad de San Luis, ya vienen trabajando con la extensión ahí universitaria, con las diplomaturas, con el laboratorio, con todo, bueno, con toda la movida que está. ¿Eso está en una diplomatura acá en la UNSL? Sí. Ah, mira. Sí, ahí en la universidad. Me estoy enterando ahora. Yo sabía la de 3 de febrero, no sabía que acá había otra, en la UNSL. Sí, Ajá. Tenemos un montón de cosas, pero no las sabemos. Bueno, eso creo que también es importante. Es como, por ahí es como andar ahí vamos, con un piecito entre la luz y la sombra, ¿no? Hablaste ya para cerrar, porque nos están diciendo... Es un montón, sí. Es para hacer varios programas. La policía más. también se capacitó hace poquito. Sí. Sin embargo, siguen agarrando a los pibes que están en la calle y siguen haciendo estragos con lo que no... Con lo que no tendrían que hacer estragos. Sí. Mencionaste en un momento, hablaste de la hora y hablaste de la niña, ¿no? De vos. Ahora, la pregunta como para cerrar es, si volvieras para atrás a esa Marianela joven, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esta Marianela adulta, ya instrumentada, militante y demás, a esa piba? Ay, que así, que ante ese silencio se está generando una fortaleza, y que siga para adelante, que la culpa no es de ella. Y abrazarme todo el tiempo. Abrazarme y saber que estuve ahí, que estoy acá y que voy a seguir estando. Para mí y para
para la persona que lo necesite. Son tiempos re violentos. En las redes yo no estoy publicando mucho, pero porque hay esa cuestión de, yo no sé, voy a salir a la calle y ya saben de mis militancias y demás, como soy el blanco fácil, digamos. Desde el presidente, cuando habló de entrada, de niños envaselinados y demás, hasta zurdos hijos de puta van a correr, hasta... mucha parte de la sociedad tomó eso como posible acción, ¿no? De hecho, están sucediendo esas acciones y está difícil, pero bueno, resistimos, nos formamos y nos fortalecemos para poder seguir siendo así en comunidad, ¿no? Dentro de las herramientas que tenemos y los recursos. Así que bueno, eso. Me abrazo fuerte y sigo. Bueno, Marianela, muchísimas gracias, la verdad que muy rica tu entrevista, muy emocionante. Y bueno, desde este humilde lugar, muchas gracias por todo lo que has hecho. Bueno, no, gracias a vos y bueno, y por permitirme también mostrar este otro costado que no es de la aguerrida, de que va y que está, lo es, pero también es esto, la que quiebra. La humana. La humana.